La presencia de Dios en medio de la humanidad se ha vuelto más estrecha. Desde una nube de gloria en el templo hasta el Hijo de Dios encarnado que vive con los hombres y la presencia de su Espíritu que mora en nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Por eso, Cristo dijo que era necesario que se fuera, porque entonces vendría el Consolador. Amén. La reflexión dominical de hoy tiene como base al Evangelio de Juan 16, del 7 al 15, el cual, como de costumbre, leeremos y luego iremos sobre el texto expositivamente. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mientras estuvo en la tierra, Cristo podía estar en un solo lugar a la vez. Pero después de su ascensión, el Espíritu Santo vino a impartir sabiduría, conocimiento y poder al creyente. Si usted quiere ver la diferencia que esto representó, compare las vidas de los discípulos antes y después del Pentecostés. Fueron transformados de hombres tímidos a predicadores audaces dispuestos a sufrir por el Evangelio. Pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque era conveniente para nosotros que Jesús se vaya. ¿Se vaya a dónde? Se vaya al lugar de donde vino. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y que el Verbo era Dios también. Por tanto, el que Jesús declare que tiene que irse, obviamente debemos de entender que se refiere irse de nuevo a la posición que Él tenía antes de encarnarse. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La razón de irse es para que el Consolador venga a nosotros. Ahora bien, el término griego original dice parakletos y se ha traducido como consolador. Sin embargo, el significado original de parakletos es como un asesor legal, o como nos dice Primera de Juan, nuestro abogado. Es nuestro defensor ante los tribunales, literalmente alguien que hace el juicio correcto porque está lo suficientemente cerca de la situación, es como un testigo ocular. Pablo dice en Primera de Corintios que tenemos la mente de Cristo. Si Cristo no se fuera de nuevo a la posición preencarnada, no podría enviarnos su abogado, es decir, su mente, para que nos guíe y nos revele toda su verdad. Le exhorto a leer 1 Corintios 2, del 6 al 16, ya que este pasaje está en contexto con este pasaje que estamos estudiando. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, que ese abogado, asesor legal, ese consolador, convencerá al mundo de pecado. ¿Cómo ese asesor legal convencerá al mundo de pecado? Por medio de nosotros, la iglesia.
Es por esta razón que Jesús nos dice que es necesario que Él se vaya, para que cuando ese asesor legal, ese abogado, esa mente de Cristo venga y actúe en nosotros y por medio de nosotros, podamos predicarles el evangelio de la reconciliación a todo el mundo pecador. Convenceremos al mundo de justicia. ¿De qué justicia habla Cristo acá? Dikaiosin, que significa aprobación de Dios. Ahora bien, la aprobación de Dios o la justicia en el creyente comienza con el arrepentimiento y el reconocimiento de Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Hacer esto cambia su estado ante el Señor, es decir, de condenado a un estado aprobado por Dios. Y esto se refiere a que el Señor considera correcto, es decir, después de hacer su examen, lo que es aprobado ante sus ojos. Es a esta justicia a la que Cristo se refiere que el Espíritu Santo va a convencer al mundo, pero por medio de nosotros, la iglesia. Dice también que el Espíritu Santo convencerá al mundo por medio de nosotros de juicio. ¿Qué es juicio? Bueno, crisis en griego, que se deriva de la palabra krino, que significa esperar, separar, distinguir y juzgar. Este juicio puede aplicarse a un veredicto positivo, es decir, de justicia, o más comúnmente a un veredicto negativo, que condena a la naturaleza misma del pecado que provocó el veredicto de culpabilidad. Este juicio se enfoca en el resultado de todas las decisiones o acciones que los seres humanos toman en cada escena de sus vidas. Solo aquellos que se originan y se fortalecen a través de la fe encuentran la aprobación divina, la recompensa de Dios, que no es otra cosa que la vida eterna o el reino eterno. Y en los versos siguientes Jesús nos da un resumen de lo que acabamos de explicar. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, los que no han creído en el evangelio de la reconciliación. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y este es un texto un poco complejo para entender, ya que al igual que Apocalipsis nos dice que para entender el número de la bestia hay que tener sabiduría. Jesús aquí nos confiesa que una vez que Él regrese al Padre, es decir, que se glorifique con el Padre, ya nosotros no lo veremos más. ¿Qué quiso decir Jesús con que no le veremos más? ¿Será que nos abandonará? No, hermanos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y este fin se refiere hasta su regreso. Entonces, ¿por qué dice que no le veremos más? Jesús se refiere a que cuando Él se glorifique con el Padre, el Jesús hombre deja de ser hombre para volver a su estado preencarnado natural. Y aunque sé que esto es para muchos algo difícil de digerir, pero nosotros no hemos visto nunca a Jesús y nunca lo veremos. Nosotros creemos en Jesús por fe y por el testimonio de los apóstoles. Sin embargo, para el beneficio de la iglesia voy a preparar un estudio acerca de la glorificación del nombre de Jesús en los creyentes. Y el verso 11 dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La Biblia lo llama diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el leviatán y una serie de muchos otros nombres, las cuales simbolizan las características de la maldad. Si ya aprendimos
que en el juicio se van a juzgar nuestras acciones, ya sean buenas o malas, entonces no tendremos que ser eruditos para entender que el príncipe de este mundo, que ya ha sido juzgado y hallado culpable, se refiere a esa maldad que ha estado dominando al ser humano desde el jardín de Edén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Y estas son las cosas que Él tiene que decirnos, pero que en ese momento ellos no lo podrían entender. Y muchos de nosotros tampoco lo entendemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que oyere ¿de dónde? Que oyere del Padre. En otras palabras, repito, Pablo dice que el Espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios y por tanto nos lo hace saber a nosotros. ¿Cómo nos lo hace saber? Porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, es decir, tenemos la palabra de Dios, la mente de Dios en nosotros activa. Si nuestros líderes estudiaran la Escritura y enseñaran correctamente, todos entenderíamos esto. ¿Cómo el Espíritu de Dios nos hará saber las cosas que habrán de venir? Por medio del estudio de las profecías. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él me glorificará. ¿Quién le glorificará? El Espíritu Santo le glorificará. ¿Cómo le glorificará? Porque tomará de lo mío y nos los hará saber. ¿Con quién el Espíritu Santo glorificará a Jesús? Con nosotros, hermanos, con la iglesia. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dijo que tomará de lo mío y os hará saber. Y termino con esto. El Señor quiere cumplir su voluntad, su propósito y su plan a través de nosotros. Pero sin su presencia sobrenatural no podemos convertirnos en las personas que Él quiere que nos convirtamos, que seamos. A través de su Espíritu, Jesucristo vive en nosotros y fortalece su obra. Si usted ha creído en Cristo, piense por un instante en la maravillosa bendición que usted tiene. Incluso cuando se sienta incompetente, el poder de Dios, la mente de Dios, la palabra de Dios, el asistente legal, todo lo que usted necesita para que en ese o en aquel grandioso día sea hallado digno de ser glorificado con el nombre de Jesús, todo eso reside en usted. Ningún desafío es insuperable porque el Espíritu Santo es más grande y poderoso que cualquier obstáculo que llegue usted a enfrentar. Espero que hayamos reflexionado. Dios le bendiga a todos.